iniciar este curso es que las cosas más importantes de la vida no se hacen o se logran por entrenamiento, sino por naturaleza. Lo difícil tiene que ver con entrenamiento, práctica, dedicación, esfuerzo. Y lo fácil tiene que ver con naturaleza, con diseño, con vocación. La vida de Cristo se desarrolla y madura por naturaleza, no por cursos, no por seminarios, no por discipulados, no por congregarte o por tener un ministerio en cargo o en función. Esto es muy importante que nosotros lo asimilemos. Vuelvo a decirlo, si la semilla que está en tu vida es la semilla de Cristo, por naturaleza se tiene que empezar a desarrollar esa vida. Pero si la vida de Cristo no está en nosotros, si su simiente, si su semilla no está en nosotros vamos a buscar 20,000 formas por manifestar a Cristo, pero Cristo no va a ser manifestado porque no está. Vamos a buscar la forma de cambiar el carácter, de cambiar nuestras palabras, de cambiar nuestras actitudes, y no se va a lograr eso, porque la semilla que es Cristo no está. Entonces, cuando tú sabes que no puedes, y luchas, y te esfuerzas, y oras, y ayunas, y aún te aposentas, y no puedes, lo que tienes que examinar es la semilla. Si realmente Cristo está en ti, porque si no estás tú trabajando en tus fuerzas. Recordemos que la palabra de Dios dice que somos nacidos no de simiente de voluntad humana. No es por nuestra voluntad, sino es por la voluntad de Dios. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Más adelante nos vamos a dar cuenta, ¿sí? No en este tema, sino en otros que vienen más adelante, nos vamos a dar cuenta que las personas que realmente crecen y se desarrollan, ¿sí? Es porque están dispuestas a morir. La Biblia dice que si el trigo no muere, si el grano de trigo no muere, dice queda solo. Queda solo. Y muchos de nosotros en nuestro caminar cristiano así nos sentimos solos, abandonados, como que Cristo no nos oye, como que Cristo no quiere trabajar en nosotros. Pero no es que Cristo no quiera trabajar, es que simplemente Cristo aún no está en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor hicimos una oración de fe por una necesidad, por un problema, por una enfermedad, ¿sí? Porque estábamos mal económicamente, por miedo al infierno. Todos esos puntos lo vamos a ver más adelante, pero no lo aceptamos realmente como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Desde el principio no lo aceptamos para que Él tuviera gobierno y señorío sobre nuestra vida. Y de ahí es donde empieza a partir todo el problema que nosotros tenemos. Amén. El desafío de este curso. ¿Cuál es el desafío de este curso? Es aprender a discernir y colaborar con el mover natural que genera el Espíritu Santo de Dios en las diferentes áreas que componen nuestro ser global. Entonces, el desafío es discernir y entender en qué áreas, si yo ya identifiqué que verdaderamente el Espíritu está en mí, que su simiente está en mí, porque hay cambios que yo siento, impulsos que no son míos, que me llevan a un cambio. Voy a tratar de regresar un poquito. Una de las maneras, de las formas que tú te puedes dar cuenta que Cristo está verdaderamente en ti, ¿cuál es? El que en ti haya impulsos que son contrarios a lo que tú quieres hacer. El Espíritu Santo te dice, haz esto, y tú dices, no quiero hacer esto. Te dice, perdona, te dice, congrégate, te dice, olvida, sufre el agravio, y tú no lo quieres hacer. Ahí es donde te das cuenta que esos impulsos no son tuyos. Pero cuando tú decides hacer esto, el otro, y no lo haces, o sí lo haces, estás actuando en tu humanidad. Esa es una señal de que Cristo aún no está formado en ti. Estamos profesando una religión, mas no una vida cristiana. Amén. Entonces, el desafío, ¿cuál es? Que si tú ya identificaste que hay impulsos que no son tuyos, que te están llevando a vivir una vida piadosa, una vida espiritual agradable delante de Dios, y tú no quieres seguir esos impulsos, eso quiere decir que el Espíritu sí está en ti. Y el desafío, ¿cuál es? Dice acá, el desafío es aprender a discernir y a colaborar
con ese mover o ese impulso que genera el Espíritu Santo, porque Él lo va a generar en ti de forma natural, y tú lo sientes de forma natural, como si fuera un instinto que tú tienes que seguir. Pero como no estamos bien instruidos, no sabemos discernir entre su voz y su mover, lo pasamos por alto. Y al rato, cuando tenemos un problema, cuando nos aprietan los zapatos o tenemos una enfermedad, de nosotros, como ya sabemos en el intelecto lo que tenemos que hacer supuestamente para agradar a Dios, ¿qué hacemos? Pues nos metemos a orar, nos metemos a ayunar, empezamos a congregarnos, ponemos alabanzas y queremos empezar a vivir una vida cristiana, pero es una vida cristiana falsa, porque nace de una necesidad, no nace de un espíritu genuino. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, ese es el desafío, que a través de este curso tú y yo primero empecemos a identificar ese impulso, si está en nosotros o no está en nosotros. Y si no está, lo primero que tenemos que hacer entonces es arrepentirnos verdaderamente delante de Dios, aceptarle verdaderamente delante de Dios como nuestro Señor, para que Él empiece a gobernar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros caminos. Pero si no estamos dispuestos, escucha, si no estamos dispuestos a caminar la vida que Él requiere que caminemos, la pregunta es, ¿qué hacemos en una iglesia cristiana? ¿Para qué nos congregamos? Si realmente no estamos dispuestos, ¿para qué decimos que Él es nuestro Señor? Si no estamos dispuestos a hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Entonces, desde ahí parte todo, ¿ok? Entonces, debo de estar dispuesto a aprender a discernir y a colaborar con el mover natural que genera el Espíritu Santo de Dios en mi ser global. ¿Cuáles áreas son las áreas que el Espíritu Santo se mueve en nosotros? Escucha, uno es la voluntad, los pensamientos, las emociones, nuestra biología, aún es nuestro ADN, el Espíritu Santo quiere trabajar, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y en el Espíritu, estas áreas el Espíritu quiere trabajar porque el propósito del Espíritu Santo es gobernar y formar a Cristo en cada una de esas áreas. Y mientras nosotros no dejemos que el Espíritu gobierne las emociones, los pensamientos, la biología, la voluntad, y esté nuestro Espíritu como Señor, no se puede hacer nada. Por más que tú ores, por más que tú ayunes, por más que tú busques a Dios, si tu voluntad no la rindes a su voluntad, Él no puede obrar. Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. La Escritura dice, yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino les he dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Por lo tanto, nosotros tenemos en Él, no en nuestras fuerzas, en Él, si verdaderamente Él está en nosotros, en Él tenemos la capacidad de ejercer autoridad, dominio sobre cada una de esas áreas que nos componen nuestro ser global como alma que somos en Dios. Amén. Escucha, como seres humanos debemos dejar que Dios sea Dios en cada una de esas áreas. Es decir, permítame. Es decir, debemos dejar que Él gobierne nuestro ser por medio de nuestro sometimiento a esos impulsos, a esos sentires que ejerce el Espíritu Santo en determinadas áreas, hasta expresar en esas mismas áreas la realidad de Cristo en nosotros, sus hijos e iglesia. El objetivo es claro, lograr la estatura de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de que nosotros dejemos que Cristo empiece a gobernar en esas áreas? Que se exprese a través de nosotros Cristo. Si ustedes se dan cuenta, la vida de Jesucristo giró en torno a expresar la vida del Padre, que a través de Cristo se lograra ver la naturaleza del Padre. Amén. Entonces, para eso se requiere que nosotros dejemos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, porque en la medida que nosotros permitimos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, ¿qué está pasando? Cristo va a empezar a ser evidente, sus pensamientos van a ser evidentes, sus sentimientos van a ser evidentes, pero mientras sea yo, ¿qué voy a hacer?
voy a seguir pensando como yo quiero. Y en cada situación y en cada problemática que se me presente, voy a resolverla como yo quiero, como yo creo, como estoy formado, como a mí me enseñaron, mas no como Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero el problema es no tenerla, el problema es que no le hacemos caso a esa mente. No le hacemos caso a esos impulsos. Ahora, esa mente de Cristo, tenemos que desarrollarla. Y la desarrollamos en la medida que nosotros interactuamos con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios empieza a incrustarse en nuestra mente, en la mente de Cristo. Y al rato, cuando haya necesidades y problemas, lo primero que va a hacer el Espíritu es apelar a esos pensamientos que son conforme a lo que está escrito. Y nos van a dar la solución conforme a lo que está escrito. Y no conforme a lo que nosotros seguimos queriendo. Este primer módulo, vamos a ir por módulos, escucha, este primer módulo procuraremos exponernos a la luz del mensaje del Evangelio para comprender aquellas verdades que fundamentan nuestra vida en Cristo. Con ello, asegurar una edificación firme y un crecimiento perdurable en la fe. Entonces, a través de este estudio, cada uno de nosotros vamos a exponernos, ¿sí?, al mensaje del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso de exponernos? A que nosotros nos demos cuenta si realmente el mensaje del Evangelio es el que tenemos en nuestra vida. Es el que realmente hemos recibido. El apóstol Pablo escribe y dice que hay algunos que predican un evangelio diferente. Y muchos de nosotros tal vez tenemos un evangelio diferente, hemos escuchado un evangelio diferente. Y si la semilla que tenemos sembrada en nuestro corazón no es la semilla de Cristo, no es la palabra de Cristo, no es la simiente de Cristo, yo te hago una pregunta. ¿Se va a denotar Cristo? Imagínate que tú tienes un terreno y vas y compras semillas para sembrar aguacates. Y resulta que lo que te da son naranjas. Por más que tú quieras que se den aguacates, la semilla que tú sembraste no es la correcta. Vas a tener naranjas. Así pasa. Si el evangelio que tú tienes sembrado en tu corazón no es el de Cristo, no se va a hacer Cristo evidente. Se va a hacer evidente una religión más. Se van a hacer evidentes reglas, normas, pero no Cristo. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día, que no ha discernido, no ha sido confrontada con el mensaje que ha recibido. Y el problema es que muchas veces nosotros mismos, el mensaje que estamos recibiendo, nos acomoda para poder vivir una vida light, y de esa forma pues estamos tranquilos y estamos contentos, y no reparamos para ver si verdaderamente la semilla que tenemos sembrada es la semilla de Cristo. Amén. Vamos a empezar a conocer nuestro desafío. Dice la Escritura, a fin de comprender nuestra experiencia de vida o cómo Dios requiere cada una de ellas, de esas áreas que sean rendidas a su voluntad, se hace necesario exponer este tema. Pues en este tema que a continuación expondremos, trataremos de revelar las áreas en las cuales debemos de dejar que el Espíritu trabaje en cada uno de nosotros, por medio de la obediencia que manifestemos a su mover, a su impulso o a su guianza. Pues el Espíritu Santo requiere señorío. ¿Qué requiere el Espíritu? Señorío. Y aquí yo quiero enfatizar algo. Mira, una cosa es que te manden, que te ordenen hacer algo y que tú lo hagas, o sea, cumplir una orden, un mandato, y otra cosa es lo que se requiere. El reino de los cielos no consta de mandamientos, de mandatos, de órdenes, de leyes. El reino de los cielos solamente requiere, y lo que requiere es un corazón noble, dispuesto a obedecer. Si tú a un hijo le dices, quiero que tiendas la cama, si no, no sales, y el hijo tiende la cama, y no tenía ganas de tender la cama, lo que está haciendo solamente es cumplir con una orden, con un mandato, pero no está nacido de su corazón el tender la cama.
Entonces, por lo tanto, no está haciendo lo que se requiere, sino lo que se le ordena, lo que se le manda. Dios no nos ordena ni nos manda nada. Él requiere que lo que hagamos, lo hagamos de forma natural porque nos nace. Esa es la vida del Espíritu. Cuando tú recibes la vida del Espíritu, lo que antes nos era impuesto, lo que antes nos costaba trabajo hacer, ahora ya no nos es impuesto. Ahora no nos cuesta trabajo hacer, porque la naturaleza del Espíritu nos guía a poder hacerlo. Entonces, esto es algo natural. La vida en Cristo es algo natural, no es algo que tú te debes de forzar. Ahí es donde radica el mensaje verdadero del Evangelio. Si en ti está brotando impulsos naturales, lo que tienes que hacer es seguirlos, dejarlos que avancen, que crezcan, que se desarrollen. La clave es negarnos a nosotros mismos. Amén. Negarnos a nosotros mismos. Pero si el Espíritu te habla, si el Espíritu te confronta, si el Espíritu te guía, te dice, y tú terminas haciendo tu voluntad, ¿cómo va a ser Él un Señor si tú te estás negando a su señorío, a su guianza? Entonces, lejos de avanzar en la vida cristiana, lejos de desarrollar esa naturaleza espiritual, lo que hacemos es opacarla, contristarla. Y cuando tenemos necesidades, como lo dije hace rato, queremos que en ese momento el Espíritu fluya, el Espíritu nos hable, el Espíritu se manifieste, pero no es así. Está contristado, porque no lo hemos dejado operar como un Señor, sino solamente como un consejero. ¿Ok? Dios requiere que cada uno de nosotros manifestemos a Cristo en nuestro diario vivir, como Jesús manifestó al Padre Celestial. ¿Qué requiere Dios? Que manifestemos a Jesús como Jesús manifestó al Padre Celestial. Debemos manifestarlo en nuestros pensamientos, debemos manifestarlo en nuestras acciones, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestro propio espíritu. Pero la realidad es que como cristianos no estamos enfocados y persuadidos en esta labor tan importante que debemos de hacer diariamente, a fin de lograr que se forme en nosotros la imagen del que nos creó, en este caso la imagen de Cristo. Entonces, esta es una responsabilidad que querramos o no querramos, cada cristiano tiene. No se trata nada más de venir, de congregarme, de aceptar a Cristo y de llevármela tranquilamente cada vez que hay cultos o que hay un evento o que hay algo y me congrego y pienso que estoy viviendo la vida cristiana. La vida cristiana no se vive así. La vida cristiana es una vida de responsabilidad diaria donde yo muero para que Cristo sea formado. Y el propósito de que Cristo sea formado es que otros lo puedan ver, como la gente vio al Padre en Jesús. Si ustedes recuerdan, voy a decir algo interesante, si ustedes recuerdan, cuando Jesús, antes de que empezara su ministerio, su propia familia no creía en Él. Y querían que Él se manifestara y le decía, si dices tú quién eres, ¿por qué te ocultas? Date a conocer a los hombres, manifiéstales quién eres. Pero como Jesús sabía que no había llegado su tiempo, ¿qué hacía? No podía manifestarse. Pero llegó un día donde Jesús empezó a manifestarse. Y sus hermanos, que al principio no creían en Él porque veían al hombre, veían al hermano, veían al hijo del carpintero, su familia, su parentela, veían al hijo del carpintero, no creían en Él. Pero pasado un tiempo, Jesús, el hermano, el primo, el familiar, el vecino, empezó a manifestar rasgos no humanos, características no humanas, acciones no humanas. Y esas acciones fueron empezando a ser identificadas por la gente, y la gente empezó a identificar que era un profeta, que era un maestro, que era un ungido. Pero al único que le fue revelado quién realmente era Jesús fue a Pedro. Porque Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Esto qué nos enseña? Que el propósito de Jesús era manifestar a Cristo. Pero Cristo solamente se manifiesta por revelación. Amén. Entonces, si tú y yo no vivimos una vida de comunión con Dios, de intimidad con Dios,
Cristo no se va a poder revelar a través de tu propia vida. Cristo no se va a poder manifestar a través de tu propia vida. No se va a ver en tus acciones, no se va a ver en tu trabajo, no se va a ver con tus amistades. ¿Por qué? Porque estamos negando la obra de Cristo a través de nosotros. Cuando el propósito de nosotros es dejar que Él se desarrolle y se exprese esa vida. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino ahora en mí vive Cristo. Pablo decía, sé ejemplo de mí como yo de Cristo. El propósito de Pablo era evidenciar a Cristo en todo lo que él hacía. De la misma forma, nosotros tenemos que hacer ello, tratar de dar evidencias de que Cristo está en cada uno de nosotros. De hecho, la palabra de Dios nos dice que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen del que nos creó. Esa es parte de nuestra predestinación, que en este mundo tenemos que ser conformados a la imagen del que nos crió. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 6 al verso 31. Romanos capítulo 8, verso 6 al 31 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Nos damos cuenta? Ahí está la clave. Nosotros tenemos que exponer a Cristo, evidenciar a Cristo, formar a Cristo. ¿Cristo lo logró? ¿Por qué nosotros no lo podemos lograr? Él nos puso el ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Él nos mostró el camino. Él es el camino. En Él se hizo evidente la vida que Él espera que nosotros podamos vivir. Pero el problema es que el evangelio que tenemos es un evangelio diluido. Conforme vamos llevando este curso, nos vamos a ir a dar cuenta de todas las alteraciones que se han metido en nuestro evangelio y que no es el evangelio genuino. Y tenemos que regresar al evangelio genuino para que Cristo realmente sea evidenciado en cada uno de nosotros, como Él logró que el Padre se reflejara a través de su vida. Amén. El verso 31 que terminé leyendo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es la pregunta, ¿quién puede levantarse contra nosotros? ¿Y sabes qué es lo que se levanta contra nosotros? Lo decía yo hace un momento. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y dice la Escritura, esto no proviene del Padre, esto proviene del mundo. Es una formación que nosotros adquirimos durante nuestra existencia en este mundo. Y este mundo altera nuestros pensamientos. Este mundo altera nuestra voluntad. Este mundo altera nuestras emociones. Este mundo altera nuestra propia biología, nos enferma, ¿sí? Y por consiguiente afecta nuestro espíritu, nuestra relación con Dios. Entonces, si nosotros dejamos que en el Espíritu Santo venga a habitar, por el Espíritu nosotros vamos a poder hacer morir todas las obras de la carne que están en la mente, en las emociones, en el corazón y en la voluntad. Cada una de esas áreas son nuestro desafío para poder en esas áreas desarrollar a Cristo. Ahí está la clave, que en esas áreas nosotros debemos de dejar que Cristo gobierne. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tengo que empezar a accionar como Él accionaría en cada situación y en cada circunstancia. Pero el problema es que no nos negamos. Nos cuesta trabajo morir a nuestro yo. El yo se levanta.
El yo opera y nos vence y terminamos siendo quien decimos que somos. Tenemos que comprender que todo nuestro ser está habilitado, capacitado para desarrollar y vivir la vida espiritual que recibimos. El problema reside en que no hemos entendido la importancia y la responsabilidad que tenemos de hacer crecer y desarrollar esta vida que hemos recibido a fin de manifestar a Cristo. Por ello, la Escritura dice que Pablo sufría dolores de parto, pues él sabía la importancia de esta realidad interna y que tenía que ser evidenciada externamente, así como lo hizo Jesús en su propia vida. Entonces, Pablo sí sabía de la importancia del desarrollo de esa vida espiritual, de ese propósito de poder manifestar a Cristo. Y por eso dice, sufro o sufría dolores de parto hasta que Cristo, dice que Cristo se ha formado. Pablo no estaba contento con que la gente hiciera una oración de fe y ya, que pasaran al altar y ya, que se congregaran y ya. Pablo no estaba contento con eso. Pablo quería algo más, porque a Pablo le había sido revelado el verdadero evangelio de Jesucristo. Y por eso él pasaba una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años con una familia. Escucha, con una familia, buscando la forma de que Cristo fuera formado. Nosotros sabemos que somos los representantes de Dios en la tierra. Pero la pregunta es, ¿realmente tú y yo somos un representante de Dios? ¿Realmente estamos mostrando la imagen que el Padre espera o requiere que mostremos ante la sociedad, ante el vecino, ante el primo, ante el hermano? ¿Estamos mostrando el carácter de Cristo, las virtudes de Cristo? Si nosotros analizamos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que no es así. Y tenemos que ser sinceros que no está siendo así. Y la Biblia nos dice que por causa nuestra el evangelio de Cristo está siendo vituperado. Ese es el problema. Que ahora la gente no quiere del evangelio. Piensan que el evangelio es una farsa, que el evangelio no cambia a las personas, no transforma a las personas. La pregunta es, ¿estamos en un verdadero evangelio? ¿Estamos comprometidos y escuchando un verdadero evangelio o uno falso? Porque el verdadero evangelio, la Biblia dice que es poder de Dios para salvación, para transformación, a todo aquel que verdaderamente cree. Pero si ese evangelio que estamos escuchando, que estamos profesando, no cambia, no transforma, es porque no es el camino. Y ahí es donde tenemos que hacer un análisis. ¿Realmente queremos ser transformados? Escuchemos el verdadero evangelio. Pero si no queremos ser transformados a la imagen del que nos crió, entonces sigamos donde estamos, no hay ningún problema. No te inquietes, ni me inquieto. Ahí estamos bien. Juan capítulo 14, verso 5. Juan 14, verso 5 dice, le dijo Tomás, Señor, sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocerías. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed a las mismas obras. De cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjense muy bien lo que está diciendo la Escritura. Jesús dice, yo no hablo, yo no hago las obras, las hace mi Padre. Si no crees en mí, crea la evidencia. La gente podrá escuchar que nosotros llevamos palabra y palabra, y folletos, invitaciones. Pero ¿qué está viendo en ti?
¿Qué obras está viendo en ti? ¿Obras humanas? ¿Tuyas? ¿Procederes tuyos? ¿Pensamientos tuyos? ¿Acciones tuyas? ¿O está viendo a Cristo obrando en ti? ¿O está viendo a Cristo hablando a través de ti? A eso estamos llamados. Así como Cristo evidenció en su persona al Padre, así nosotros tenemos que evidenciar en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos a Cristo. Ese es el propósito. Manifestar a Cristo, manifestar la naturaleza del Padre. Dios era un Dios no conocido, Él estaba oculto y quería darse a conocer a su creación. Y se manifestó en la persona de Jesucristo para que pudiéramos saber realmente cómo es Él, su naturaleza, su amor, su misericordia, su bondad, su preocupación por nosotros. ¿Qué espera la gente? Eso es lo que la gente hoy en día quiere ver. A un Dios verdadero, no un Dios falso. A un Dios que ama, a un Dios que perdona, a un Dios que olvida. Pero ¿cómo lo van a ver si en nosotros, que somos sus hijos, que somos su imagen, no lo estamos reflejando? Ese es el problema. Que nosotros somos el medio, somos la iglesia, su cuerpo, que Él escogió para ser sus representantes, su imagen de Él en la tierra. Ese es nuestro compromiso. No solamente asistir a una iglesia cristiana, no solamente tener el título de cristianos, sino el evidenciar a Cristo a través de nuestra vida. Dios desea ser conocido y el medio para ello somos nosotros, sus hijos, su iglesia. De otra forma, ¿cómo se hará evidente su grandeza? ¿Cómo se hará evidente su amor, su poder, su pureza, su piedad, su misericordia, su perdón? La gente dice, ¿para qué ser cristiano si ese está lleno de resentimiento? Ese está lleno de amargura. La gente ve, la Biblia dice que somos cartas abiertas delante de todos los hombres. Es evidente lo que nosotros somos. Y esa evidencia no es conforme a la imagen del que nos crió. ¿Cómo la gente va a llegar a Cristo? ¿Cómo la gente va a llegar al Padre si nosotros no estamos verdaderamente mostrando lo que el Padre espera que mostremos? Si nosotros en nosotros evidenciáramos al Padre, la gente quisiera llegar al Padre, la gente quisiera ser cristiana. Pero hoy no está sucediendo así.